Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en CNN. Bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a un asunto que ha sacudido a la opinión pública mexicana y bueno, a nivel internacional, que se ha conocido también este caso porque representa un desafío de entender qué ha pasado con esta situación, el asesinato de un niño a manos de otros niños. Obliga a detenernos en el camino y a escuchar voces para analizar el tema. La Fiscalía de Chihuahua, pues en su momento emitió esta comunicación en donde habla del homicidio o en torno al homicidio de este niño que respondía al nombre de Christopher Raimundo Márquez Mora, cuyo cuerpo fue localizado en el cauce de un arroyo en la colonia Laderas de San Guillermo. Pues se habla ya de las detenciones de estos 5 menores probables responsables del homicidio de este niño de 6 años. Un tema que desde luego sobrecoge, pero que es obligado analizar de diferentes maneras, ahora que el juicio está abierto y del cual también tendremos que hablar ampliamente. Estamos frente a un asunto que nos lleva a invitar a 2 especialistas, cada una en su respectiva área, pero que nos permitirán precisamente abordar el tema desde la óptica del ámbito criminal, del ámbito psicológico, del ámbito sociológico, de la antropología social incluso, y por eso hemos invitado a Fegui Ostrowski. Fegui es una especialista, es autora de un libro muy conocido llamado Mentes Asesinas, directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM, y bueno, pues Fegui, gracias por estar aquí, bienvenida. Al contrario, buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí. En la línea telefónica fuera de México ahora está Elena Azaola, que es antropóloga e investigadora del CIESAS, y bueno, pues se encuentra en Albuquerque y nos toma la llamada esta noche. Elena, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches, Peggy. ¿Qué tal? A las 2, gracias por estar aquí. Las invito a ustedes y al auditorio a que escuchemos este reporte que nos presenta nuestro compañero Edgar Román y que habla precisamente del tema. Con él vamos y regresamos a la mesa. Los residentes de Laderas de San Guillermo, en el estado mexicano de Chihuahua, desterraron a las familias de los menores que las autoridades acusan de matar a un niño cuando presuntamente jugaban a simular un secuestro. Los padres con los que hablamos consideran que los sospechosos son un mal ejemplo para sus hijos. No, porque yo tengo entendido que un juego pues es de trompos, ¿no? De canicas, de atrapados, pero ya sí, pues no, ¿verdad? Pues son cosas ya más graves. Y pues no, yo lo único que quiero es que se haga justicia, que no se quede el niño así sin que ellos reciban su castigo y no. Y si salen, nosotros ya no los queremos aquí. Christopher Raimundo Márquez Mora, de 6 años, tuvo una muerte cruel. Apareció semienterrado el sábado en este arroyo. Estaba desaparecido desde el jueves. Según las autoridades, los 5 amigos con los que jugaba le ataron las manos, lo apedrearon y lo acuchillaron hasta matarlo. Son factores que se arrastran con motivo de la violencia que se desprende desde el año 2007, 2008, 2009. Es un cauce de efectos que en algún momento quedaron marcados desde aquel entonces. La Fiscalía de Chihuahua puso a los implicados, un niño de 12 años, 2 niñas de 13 y 2 jóvenes de 15, a la disposición de un juez especializado para menores. Según la legislación estatal, solo los mayores podrán ser procesados. Se exponen a una pena de 10 años de prisión si son hallados culpables de homicidio. Si se comprueba la tortura, podrían ser hasta 15. O sea, juegan entre compañeritos y ya uno no sabe si vayan a regresar o no. O sea, mucho miedo ahorita. Más que nada, el haber convivido también de cerca con un niño chiquitito, pequeñito. Estoy hasta temblando nomás de venir a verlo. Vengo hasta temblando. No fue muy macabro todo eso. Pues realmente sí debe de haber una justicia que se haga cargo de lo que pasó. El crimen ha causado conmoción en Chihuahua, a tal grado que algunos padres han llevado a sus hijos al lugar del hallazgo.
Tras explicarles lo que ocurrió y la gravedad de los hechos, les advierten que jamás habrá justificación, que repudian el asesinato. Aparte de vago, eran maldosos, quemaban casas con los perros vivos adentro. Eso ya no es de un niño normal. Eran vagos, eran malcriados. Ya no queremos que vuelva a pasar, no queremos otra víctima. Era un inocente y no debió de morir así. Quieren soltarlo, las autoridades no tienen por qué soltarlo. Son culpables, tengan los años que tengan. La casa donde vivía la víctima, Christopher Raimundo, luce desolada. Su madre viajó a la Ciudad de México. Los vecinos permiten que sus hijos salgan a jugar con reservas. Hay temor y desconfianza. Los restos del niño asesinado descansan en el panteón local. Algunos consideran que este crimen es un reflejo de la violencia vivida en la región. Para CNN, Edgar Román, Chihuahua. Gracias a Edgar Román por este reporte. Y bueno, pues lo último que ha pasado en estas horas es que el juez especializado en justicia para adolescentes, Francisco de León Merino, pues ya formuló cargos en contra de los 5 adolescentes implicados en la muerte de Christopher, este chico de 6 años de edad. A 2 de ellos, a Jorge y a David de 15, se les ha dictado prisión preventiva, por lo cual pues ya los mandaron al centro de internamiento especializado para adolescentes. Y las 2 muchachas, niñas, Leti y Valeria, de 13 años, e Irving, de 12, quedaron bajo custodia del DIF estatal. Se ha sabido que Leti, esta niña de 13 años, es una indígena rarámuri, entre otras cosas. Elena Saola, ¿frente a qué estamos? Tú que has tenido contacto directo con casos diversos de delincuencia, de encarcelamiento, ¿frente a qué cosa estamos, Elena? Bueno, yo creo que lo que parece, digamos, evidente y todo el mundo no deja de notar es algo que es obvio, que los niños, pues de alguna manera sus actitudes y sus juegos, por decir así, imitan lo que ven en el contexto. Pero yo creo que en un caso como este no podemos quedarnos en esto que, por decirlo de alguna manera, es obvio y es claro, que los niños están, digamos, poniendo en juego, pero de una manera sumamente aberrante y extrema, esta narrativa que quizás está todos los días a flor de piel, en la superficie, en los medios, en todas partes. Yo creo que lo primero que tenemos que expresar, bueno, es el dolor por la pérdida, por la muerte de este niño, pero también, de alguna manera, el dolor por la conducta, por la actitud de estos otros niños, que muestra claramente que hay cosas profundas que deberían indagarse con calma. Antes de caer en estigmatizar a estos niños, es muy probable que ellos estén viviendo en medio de una situación y de un contexto sumamente problemático, y que ellos están reflejando esto. De otro modo, pues sabemos que hay tantos niños que están expuestos a esa misma narrativa que decíamos, y afortunadamente, y desde luego, no todos los niños actúan así. Por lo que se sabe, había ya también ciertos antecedentes de una conducta problemática de los niños, como lo que refieren los vecinos, esta crueldad con los animales. Suele ser un antecedente que llama la atención y que está muchas veces precisamente como antecedente de una conducta violenta de seres que son capaces de cometer esa violencia hacia otros seres vivos. Entonces yo creo que lo que es importante es que la comunidad y las autoridades del lugar pues analicen de manera muy cuidadosa el caso para detectar los factores específicos que obraron en este caso. Sobre todo, pues es difícil pedir que haya justicia, desde luego no es solamente una intervención legal lo que se necesita. Uno entiende que la familia quiera que haya justicia,
pero lo más importante es que se pueda encontrar, insisto, cuál es el origen de una conducta extrema como esta y que se puedan poner, digamos, las políticas. Uno ve, por ejemplo, en el reportaje que se hizo, las viviendas en donde ocurrió esto, pues son estas viviendas que han sido muy criticadas por haber sido construidas lejos de todo tipo de servicios de salud, de escuelas. Sabemos que otro grave problema es que hay muchos niños en Chihuahua y en otros lados que se quedan solos. Yo creo que todos estos son elementos que hay que indagar cuidadosamente y adoptar las medidas que eviten que otros casos como este vuelvan a ocurrir. Así es, Elena Saola, pues como siempre te agradezco tu presencia en este programa aportando este análisis en un caso como este. Estaremos en contacto y como siempre gracias por estar aquí esta noche. Escucharemos también durante el programa a Fegui Ostrowski y bueno, pues la pregunta la formulo de nuevo, Fegui, desde tu punto de vista, ¿qué cosa es esto? ¿Qué representa? ¿Frente a qué estamos? Bueno, yo creo que es de los crímenes que he escuchado que más me ha impactado y mira que he visto varios. Y mira que has visto que he estado en contacto con diversos criminales. ¿Por qué? Mentes asesinas. Exacto, porque la agresión es inherente al ser humano. Nacemos con un equipo biológico para poder defendernos. Imagínate que no puedas defender a tus crías, a tu territorio. Entonces tenemos un cerebro que está equipado para ser agresivo, pero la violencia se aprende. Entonces esta historia de que jugaban y que se les pasó la mano no me checa en lo absoluto. Creo que también la violencia es producto de varios factores, de factores individuales. Ahorita te voy a contar por qué. Como decía Elena, no todas las gentes que están sometidas a este tipo de ambientes se vuelven criminal. Entonces sí hay ciertos factores predisponentes individuales que tienen que ver con la personalidad y la genética. Hay otros factores que tienen que ver con la familia. El siguiente factor tiene que ver con la escuela. El siguiente factor tiene que ver con los medios, con las redes sociales. Actualmente puedes tomar tutoriales de cómo hacer bullying a través de internet. Y la parte a nivel del gobierno. O sea, el gobierno tiene que darnos protección y cuidarnos. Y no está haciendo esto. La gente se toma la justicia en sus manos porque el gobierno no responde. Los vecinos ya se habían quejado y nadie hizo nada. Y pues a nivel también del que no hay suficientes líderes, porque los líderes que nos dirigen pues, son corruptos, una alta mayoría, y entonces es todo la integridad moral tiene que ver con todo esto. A nivel individual me llama la atención porque el cerebro está equipado para tener empatía. Las gentes o sea, las especies que dependen de otros y que son sociales, tienes que tener empatía, y la empatía es la capacidad de sentir el dolor del otro. Entonces es inconsciente. En el momento que tú estás viendo a alguien que está sangrando o que le duele, se dispara en tu cerebro neuronas para que sientas lo mismo. Aquí no hay nada de eso. O sea, por lo menos de la narrativa que escuchamos, hay niñas que están involucradas. Las mujeres tienen todavía más empatía que los hombres, porque son las que hacen que cuidar a los críos, ¿no? Entonces aquí tenemos que es un niño de 6 años, que esos son los que más generan empatía, porque estas caras de niños que abren los ojos con un labio carnoso, a todos nos generan empatía. Entonces, aquí hay un problema muy serio que es un termómetro de esa sociedad, ¿no? Déjame, Fegui, hacer una pausa y regresamos con ese punto. Volvemos. Bueno, estamos en este tema, Fegui Ostrowski, y escuchamos a Elena Saola hace unos momentos sobre el caso del niño Christopher Raimundo Márquez. Tú decías planteas analizar las variables individuales. ¿Qué hay aquí? ¿Qué ve una experta como tú en este caso? Mira, creo que es interesante desde el punto de vista del individuo. Sabemos que hay rasgos de psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad. No es que estén locos. La psicopatía son personas que no tienen esta capacidad de sentir el dolor de los demás por cuestiones genéticas. El psicópata nace
y se hace. ¿Tantos niños a la vez psicópatas? Pues yo creo que ahí se juntaron entre psicópatas y sociópatas juntos, y un líder que les dijo vamos a hacer esto, y los otros también con ciertos rasgos de personalidad antisocial siguieron a uno o dos líderes. Pero bueno, la psicopatía entonces este trastorno que cosifica a las personas. Por ejemplo, tú puedes patear una pelota, golpearla, poncharla, pero a un niño, estos niños cosificaron a Christopher. Por lo que vemos que le hicieron, fue terrible. No nada más es jugar, lo ahogaron, le sacaron un ojo, cortaron la cachete, lo entierran boca abajo. Aquí hay dolo, ¿no? Lo entierran boca abajo, ni siquiera los narcos entierran a sus enemigos así, y lo tapan y ponen un animal encima para despistar. O sea, ahí no fue nada más que se nos pasó la mano. Hubo planeación, escondieron el crimen. Lo más grave, Carmen, es que los estudios recientes han mostrado que hay un fenómeno que se llama epigenética. Si yo pongo a las ratas macho en estrés extremo, cuando están en la juventud, en la niñez, antes de llegar a la juventud, estas ratas se convierten en muy agresivas. Eso no es grave. Lo grave es que las crías de esas ratas, 3 generaciones nacen iguales. Ah, caray. El estrés hace que se abierten. Bueno, traes ya los genes, tú tienes genes hasta de peces, pero no están activos. Que se activen esos genes que eran de mucha violencia, de desorganización, y tus críos lo heredan. 3 generaciones. Entonces, estamos hablando que esto es mucho más serio de lo que pensamos, ¿no? Tenemos que tener medidas preventivas, obvio. La pregunta también es, ¿qué va a pasar con estos niños? Hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no? ¿Qué hacer con ellos, Fegui? Fíjate, la gente, las cárceles, ¿para qué están, no? Entonces, cumplen varias funciones. Primero es para aislar a las personas peligrosas. Otra función es castigarlos, ¿no? Porque tengan castigo. Otra función es decir, para que aprendan y sirva para que ya no lo vuelvan a hacer. Y una función muy importante es la de readaptación, a través de dar estrategias, de enseñarles a hacer cosas en la vida y de analizar psicológicamente estas distorsiones, se llaman esquemas distorsionados cognitivos, que vas haciendo en tu cerebro. Y dices, no, pues es una cosa. Si no le dolía a los sicarios que yo entrevistaba, oye, pero matabas mucha gente. No, doctor, ese es mi trabajo. Yo soy buenísima persona. Entonces tienes que enfrentarlos a esto. Los psicólogos y psiquiatras tenemos herramientas. Entonces, esa es la adaptación. Desafortunadamente, si tú ves, la gente clama, lo único que queremos de los criminales es que los encierren y los castiguen. Hay muy pocos recursos para la readaptación. Más del 60% de los internos que se encuentran recluidos vuelven a delinquir, porque en la ley de la cárcel es que el que sobrevive es el más violento. Si tú metes un psicópata a la cárcel o gente que tiene tantita empatía, mejor se le quita y la paga para que pueda sobrevivir ahí. Entonces, es un problema muy serio. La sociedad se nos está regresando, este afán de castigo y de venganza. Las cárceles tienen que ser sistemas de readaptación, no de castigo y de venganza. Y estos niños necesitamos un buen diagnóstico. No surgieron un día, como Juana Barraza Samperio, la mataviejitas, no dijo, ¿qué haré ahora? ¿Iré a matar viejitas? No fue así. Tuvo toda una historia de hostilidad, de agresión hacia ella por la madre, etcétera, y esta fantasía aberrante se va generando, hay mucha hostilidad y un día decides actuar estas fantasías. Entonces creo que hay muchas cosas atrás de estos niños, de esta comunidad, de esta escuela, que por qué nadie hizo nada antes. Ya había señales. Había señales de quemar animales, de quemar casas, que es un rasgo de psicopatía. La psicopatía, por ejemplo, es abuso contra los animales, hacer sufrir a los animales, quemar. Los agentes me decían, ay, sí, yo quemaba a los perros y me encantaba ver cómo salían corriendo. Y eso habla de una falta de respeto por la vida, falta de respeto por la propiedad. Y un alto porcentaje tiene control de esfínteres tardío. Los humanos controlamos los esfínteres a los 2 años, 6 meses, más o menos. Esto tardío, te dicen, yo me orinaba hasta los 13 o los 8, ¿no? Habla de que los lóbulos frontales, que son las zonas del cerebro más evolucionadas, las que te ayudan a planear, organizar, las que inhiben impulsos, no están maduras. Entonces hay síntomas que ya existían tempranos en estos 5 niños y alguien los debe haber visto. La comunidad dice que ya se había quejado
y que nadie había hecho nada. Entonces, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde están los vecinos? Entonces, creo que antropológicamente se cierra el ciclo, ¿no? Déjame, Fegui, hacer una pausa y entramos en la parte final de este programa. Bueno, hay varios planos, todo esto que estás planteando, desde luego. El propio proceso judicial va a ser todo un tema. Ahí en Chihuahua, con un sistema judicial como el de Chihuahua, bueno, el del país, ¿no? Juez especializado en justicia para adolescentes, que son también de los estrenos que ahora veremos cómo en casos extremos, casos terribles como este, va funcionando. Vamos a una pausa y regresamos en la parte final. Especializado para justicia es el que... Bueno, entramos en la parte final, regresamos en esta mesa con Fegui Ostrowski y volvemos. Estamos en la parte final, Fegui Ostrowski, sobre este caso que, bueno, está dando mucho que ver y no es para menos. Un país como México y otros países del mundo y de la región que hemos vivido y vivimos niveles de violencia muy altos en una espiral que lleva demasiados años, muchos muertos, muchos desaparecidos, mucha impunidad, mucha violencia en diferentes zonas de México. No puede uno no pensar que ese contexto general más las variables individuales, pues son las que se tienen que poner en la mesa. ¿Qué cosa produjo una conducta criminal de estas dimensiones? Para cerrar, un minuto, ¿cómo te vas? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que, ahora sí, hacer programas de prevención de la violencia y de las adicciones. No lo hacen porque no les interesa, ¿no? O sea, no van a ver los resultados en el inmediato plazo, nada más duran 6 años, entonces sí creo que no han hecho su labor de prevención de violencia. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y a la sociedad se nos está regresando, porque estos niños que no sabemos cómo ayudar o que no podemos hacer nada, pues son los que luego nos secuestran, nos matan, nos golpean. Entonces tenemos que exigir que haya medidas de preventivas, que hay muchas, que se tienen que hacer y se pueden hacer. Hasta hace poco, pues las medidas preventivas era comprarles lentes a los niños, o de regalarles. Eso es prevención de la violencia, es no tener idea cómo se genera la violencia. Pues todo un panorama abierto y desde luego habremos de seguir de cerca lo que viene al respecto. Ahora se habla también de que la televisión ha, pues, casi que comprado la historia de la mamá del niño, lo cual ya también nos lleva al terreno de qué va a pasar mediáticamente. Exacto. Con una historia que de por sí es terriblemente sórdida. Ahora con este nuevo componente, ve tú a saber hacia dónde se conduce la historia. Sensibiliza la violencia a todos los que la están viendo. De tanto escuchar tantas cosas y en esa forma tan sensacionalista, hace que la gente apague esos sistemas, pues ya no quiero, y te desensibiliza, ya no reaccionas. Tremendo, pues un ingrediente para poner a la mesa, sin duda. Gracias, Elena Saola, que estuvo aquí en este programa. Gracias a Fegui Ostrowski. A las dos, gracias. Seguiremos el tema. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Hasta mañana. Buenas noches. Somos CNN México.